Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy miércoles 2 de abril del 2025. Hoy vamos a hablar sobre el gobernador número 29, que se refiere al licenciado Matías Chávez, originario de Quetzalapa, municipio de Huitzuco, Guerrero. Fue un político, pues ya que diríamos, político metido dentro de diferentes puestos, en el que fue también, pues obviamente, gobernador, que en octubre de 1884 se tituló como abogado en el Instituto Literario del Estado de Guerrero. El licenciado Matías Chávez ocupó varios cargos importantes en el gobierno de Guerrero durante el régimen de Manuel Guillén. Se desempeñó como secretario general de gobierno y fue durante 4 ocasiones gobernador interino. A finales del siglo pasado y principios del actual, participó activamente en la organización del Instituto Literario de Varones del Estado, con los cargos de prefecto de estudios, secretario de la dirección y catedrático. En 1908 es designado magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. En 1910 se unió con José Inocente Lugo, de quien hablaremos posteriormente porque también este personaje fue gobernador, a la campaña antirreeleccionista comandada por el señor Octavio Bertrán. Octavio Bertrán fue un activista maderista muy apegado a la no reelección de don Francisco I. Madero, siendo fundador del Club Antirreeleccionista Juan Álvarez en la ciudad de Huitzuco en el mes de enero de 1910. Nos acercamos ya al estallido de la Revolución Mexicana. Por su conducto llegaron las únicas 40 carabinas que mandara Octavio Bertrán a Guerrero, mismas que fueron entregadas a los hermanos Figueroa de Huitzuco. Vaya, ya nos vamos acercando a los caciques que después gobernaron, en el caso de Rubén Figueroa, para que se iniciara la Revolución del Sur. El 14 de marzo de 1911, el licenciado Matías Chávez y el licenciado Inocente Lugo fueron aprehendidos en la Ciudad de México, acusados de conspirar contra el gobierno del general Díaz. Por tal motivo, al día siguiente fueron internados en la penitenciaría. Perdón, se siente un poco de frío. Al triunfo de la revolución, Matías Chávez e Inocente Lugo fueron liberados, acompañando a don Francisco I. Madero a su campaña por Guerrero. En el gobierno del presidente Madero, el licenciado Matías Chávez fue nombrado subsecretario de Gobernación, donde coordinó, entre otras funciones, las campañas de licenciamiento de diversas fuerzas revolucionarias. Muy bien, pues esto es lo que corresponde a este gobernador, en este su temario de Conociendo la Historia, a través de los gobernantes, a través de los gobernadores en nuestro estado de Guerrero.
pues para que mis paisanas y paisanos pues vayamos conociendo parte de nuestra historia, porque la verdad que desconocemos muchas cosas. Y bueno, ahora vamos a ligar el pasado con el presente. Desde aquel tiempo ya había gente adinerada. El mismo Francisco I. Madero era uno de los hombres más ricos de Coahuila, un hombre que venía de una familia muy emprendedores, empresarios, terratenientes, pero qué bueno, Madero salió a estudiar a Europa, fue a estudiar a Estados Unidos, y a su regreso ya venía con ideas liberales. Madero ya traía las ideas burguesas de una democracia burguesa y se inconformó, pues defendiendo a su familia ante el dictador que solamente protegía a los grandes terratenientes, al clero, al alto clero, por supuesto, y a los altos mandos militares. Y por eso Madero se echó en contra del viejo dictador. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa que me llamó la atención. Esto se publicó hoy en el periódico La Jornada. A ver, lo voy a acercar a Polo. Miren nada más, qué chulada. Estos son los hombres más ricos del mundo, que al amparo de la voluntad divina, porque claro, los hombres más ricos están bien con Dios, y Dios está bien con ellos, como decía Borda. Si Dios da a Borda, Borda da a Dios. De tal manera que toda la plata, el oro que llegaba a sus arcones, decía Borda que le eran otorgados por Dios. Así estos también, estos hipócritas, que dicen que como están bien con la divina providencia, pues les va bien en los negocios. Claro, hacen a un lado el saqueo, el robo que hacen, y dentro de ellos está Trump, está Elon Musk, está ese tipo de apellido Bezos, porque ellos son los que hoy en día están gobernando a los Estados Unidos y quieren someter al mundo entero con esos malditos aranceles. Dice aquí en la parte de abajo de esta página, los más ricos del orbe, hay 22 mexicanos. Forbes dio a conocer ayer la lista de los supermillonarios del mundo. En el país la encabezan Carlos Slim, Germán Larrea, María Asunción Aramburu Zavala. Esta ilustración es publicada por la revista estadounidense Forbes. Estos son los angelitos más ricos del mundo. ¿Qué importaría que fueran los hombres más ricos? Pero que accedieran a la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, que donaran no me acuerdo si el 1% o el 2% de su riqueza total para beneficio de la gente más pobre del mundo. Pero no, estos entre más tienen, más quieren, por supuesto. Así es de mezquino. Entre más ricos son, más mezquinos son. Dice aquí en el encabezado de la jornada de hoy, riqueza de mexicanos en la lista de Forbes equivale a 9.4 del Producto Interno Bruto. Nada más. En un país de 130 millones de habitantes, un reducido grupo de 22 familias empresariales mexicanas acumularon al cierre del 2024 una fortuna conjunta de 167.100 millones de dólares, una cantidad que equivale a 9.4% del valor de la economía nacional o a 1.3 veces el saldo de la deuda externa del gobierno federal.
De acuerdo con la información divulgada este martes por la publicación estadounidense Forbes y datos oficiales, la fortuna de los 22 empresarios que aparecen en la lista de Forbes de este 2025 es, en términos comparativos, 2.5 veces los ingresos por remesas del año pasado, que fueron de 64.745 millones de dólares, o el 1.3 veces el saldo neto de la deuda externa del gobierno federal, que al cierre del 2024 se ubicó en 123.879 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales. Sigue diciendo, nuevamente Carlos Slim ocupa el primer lugar. Claro, pues él es el que está más cerca de Dios, ¿no? Este malvado libanés, de origen libanés, entre los mexicanos más acaudalados del país, seguido de Germán Larrea, María Asunción Aramburu Zavala y Alejandro Balleres. Hay casos como el de Fernando Chico Pardo o los hermanos Coppel Luquen, quienes no aparecían en la publicación antes de la llegada del gobierno de la denominada Cuarta Transformación. ¿Qué más piden? En el gobierno de López Obrador, estos diabólicos empresarios ganaron mucho, incluso durante y al final de la pandemia. Estos angelitos son los que son escogidos por Dios para ser los más poderosos económicamente. Vaya, ¿qué se sentirá ser un hombre o una familia tan poderosa como estos individuos mezquinos? Porque entre más ricos son más mezquinos. Y todavía se quejaba por ahí Carlos Slim hace poco, que ahora con la Cuarta Transformación no ganaba tanto como en el gobierno de Carlos Salinas. Pues claro, Carlos Salinas lo hizo rico, a él le vendió Teléfonos de México, todos los neoliberales vendieron, desde Miguel de la Madrid, después ¿cómo se llama? A ver, ayúdame Apolo a recordar al Zedillo, Ernesto Zedillo, que vendió los ferrocarriles y después de terminar su gestión como presidente se fue a trabajar en esta empresa extranjera como asesor. Así que estos ni calidad moral tienen de estar hablando de gobiernos populistas como el de López Obrador. Siquiera tuvieran algo de vergüenza, algo de dignidad, y no estar abriendo la boca ante un gobierno que ha favorecido a mucha gente del pueblo, a mucha gente que padeció tanto olvido, tanto aislamiento, tanto abandono, como fue en tiempos pasados del neoliberalismo, la gente más pobre de México. Hoy no les gusta que sean favorecidos con una pensión o con una merecida pensión a la gente más pobre. Hoy en día se destinan varios miles de millones de pesos para darles una merecida pensión a esta gente que fue olvidada por mucho tiempo. Entonces, vaya, pues estos comentarios, paisanas y paisanos, dirigido a todas la gente de Tasco, de Guerrero, de México, los comentarios sobre los gobernantes, sobre los gobernadores, y ligando el pasado con el presente, pues hemos hecho ya referencia de los hombres más ricos de México. No importaría que tuvieran un chingo de dinero, eso no es la envidia, sino que son tan mezquinos que aceptarían, desde que López Obrador planteó ese arancel o ese impuesto agregado a las grandes fortunas,
pues para que sirviera para la gente más pobre del mundo. Pero no, estos entre más tienen, más quieren. Son tan mezquinos que no les importa que haya tanta gente miserable, en condiciones miserables, en el mundo entero. Paisanas y paisanos, pues son mis comentarios de hoy. Con este servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Seguiremos con esos comentarios y por ahora se despide el profe Alanís, se despide el Son Politicón de Taxco y nos veremos próximamente. Hasta pronto, paisanas y paisanos. 15